La situación macroeconómica actual es muy compleja y de gran incertidumbre. El ciclo llega a su final después de los shocks vividos por pandemia y guerra y en este final es incluso posible que hoy mismo, mientras grabamos este vídeo, Estados Unidos esté en recesión. Se tratará de una recesión leve, simplemente es una recesión técnica que consiste en dos trimestres de crecimiento negativo del PIB, pero ni mucho menos esperamos que sea una situación severa. En esto tiene mucho que ver el punto de partida de la economía, en el que partíamos de un enorme crecimiento con el consumidor muy fuerte, que poco a poco se ha ido deteriorando, pero balances de compañías todavía muy sólidos y un mercado en pleno empleo que sin duda dará soporte, y por lo tanto pensamos que el escenario de recesión fuerte es muy limitado a estas alturas. El mercado temía hasta hace poco que los bancos centrales, ante las fortísimas inflaciones, hemos visto inflación por encima del 8, el último dato es 8,6% en Estados Unidos, el mercado temía que los bancos centrales tuvieran que matar moscas a cañonazos, y en esta inflación, que es principalmente causada por el lado de la oferta, ante su incapacidad de impactar en la oferta, y están acostumbrados siempre a impactar en la demanda, pues tuvieran que implementar unas políticas monetarias excesivamente restrictivas que nos llevaran a una recesión. Por esto, el mercado ha pasado rápidamente de la frustración por la inflación a la obsesión por la recesión. Existía un sentimiento de frustración por esta inflación que muchos definían de temporal al principio y ha terminado siendo permanente. Y además preocupaba el crecimiento, pero por el lado de la inflación, si bien es cierto que se ha extendido mucho más allá en el tiempo de lo que cabía esperar, y también es cierto que tardará mucho tiempo en aterrizar cerca de los niveles objetivo de los bancos centrales, creo que hoy tenemos sin ninguna duda evidencias que empiezan a ser fuertes sobre que el pico de inflación está muy cerca. Estamos viendo una construcción de inventarios enorme que ha llevado en Estados Unidos a una temporada de rebajas muy fuerte. Estamos viendo caídas severas en el precio de muchas materias primas y comienza la destrucción de demanda. Por lo tanto, en el momento que la inflación aterrice, pensamos que será estabilidad para los tipos de interés y, por ende, estabilidad para las bolsas. En este contexto tan complicado debemos hacer un análisis de escenarios, porque nada es cierto y debemos ser capaces de contemplar las diferentes opciones. Nuestro escenario central, al que damos una probabilidad en torno al 50%, es un escenario, como decíamos, de desaceleración económica fuerte y quizás leve recesión. Este escenario es el que pensamos que está en precio y nos llevaría posiblemente a un rebote de las bolsas en el segundo semestre después del horrible primer trimestre vivido. El escenario negativo, al que otorgaríamos en torno a un 30% de probabilidades, es el escenario de fuerte recesión, en el que vemos una destrucción de la demanda mayor por culpa de una inflación que termina más en corregir y unas cadenas de suministro que no somos capaces de volver a hacer funcionar. Damos, como digo, un 30% a ese escenario, pero creo que empezamos a tener señales sobre el funcionamiento y la normalización o el inicio de la normalización de las cadenas de suministro con la reapertura de China y otros factores favorables a esto. El escenario positivo, al que hoy damos nada más que un 20% de probabilidades de ocurrencia, pero creo que es bastante más de lo que está otorgando el mercado, es simplemente que los bancos centrales sean capaces de hacer un aterrizaje suave de la economía. La realidad es que damos solo un 20% de probabilidad a este escenario, pero con los datos que tenemos a fecha de hoy, podría bien ser el escenario central. Y en ese escenario, desde luego, veríamos un fuerte rebote de las bolsas. Por lo tanto, creo que en la asignación de probabilidades es tarde para buscar protección y debemos estar manteniendo el riesgo en cartera y quizás pensando en, según vayan estabilizando los tipos de interés, ser compradores de riesgo adicional, sin prisa, pero desde luego no saliendo hoy de los mercados. En estos momentos del ciclo toca más que nunca diferenciar macro de mercados financieros y recordar que el ciclo económico y financiero no siempre están sincronizados. Dentro de este panorama mayormente negativo, hay dos buenas noticias que cambian por completo la posible conclusión. Primero, la recesión está en gran medida en precio. Y segundo, y más importante, los mercados alcistas no terminan, sino que empiezan con las recesiones, porque los mercados financieros son un indicador adelantado del ciclo económico y no al revés. Tras las fortísimas correcciones de este primer semestre del ejercicio 2022, en el que hemos visto a las bolsas americanas cayendo más de lo que lo habían hecho nunca desde 1970,
y los bonos en una situación incluso peor, sin haber registrado nunca un resultado tan negativo, el riesgo vuelve a estar razonablemente remunerado. Volvemos a tener oportunidades de inversión en renta fija, la renta fija vuelve a tener renta y las valoraciones en renta variable nos vuelven a señalar unas perspectivas de rentabilidad de medio y largo plazo favorables. Por lo tanto, no podemos decir que los mercados hayan hecho suelo. Es importante ver todavía esta claudicación de los inversores finales. Es importante ver correcciones de beneficios, de estimaciones de beneficios que quizás siguen demasiado altas, pero la gran parte de las caídas queda atrás. Pensamos que tan pronto estabilicen los tipos de interés veremos cambiar el sentimiento de mercado, que hoy es excesivamente negativo, y por eso, si bien no podemos decir que hayamos hecho suelo ya, creemos que estamos encontrando oportunidades de inversión de medio y largo plazo como hacía mucho tiempo no encontrábamos.